Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Lugares de la Memoria, este programa en el que le proponemos conocer el porqué o dar a explicar cada uno de los nombres de los lugares que transitamos, que caminamos, que recorremos, o de los pueblos en los que vivimos, que generalmente responden a una decisión política del momento de homenajear a tal o cual persona. En este caso nos vamos a referir a un hecho que es único en el mundo. Vamos a hablar del expresidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en La Pampa, en Quemú, se encuentra el único memorial, el único monumento que lo recuerda a Kennedy fuera de los Estados Unidos. Kennedy es el cuarto presidente asesinado en ejercicio en los Estados Unidos, luego de Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy, aquel 22 de noviembre del 63, mientras ejercía la presidencia. Kennedy fue para los Estados Unidos una persona disruptiva que representaba por ahí uno de los primeros ingresos del progresismo a ese país del norte, con derechos civiles, con la inclusión de las minorías raciales, minorías étnicas y religiosas, pero no los voy a aburrir yo porque estamos con Mauro para acompañarlos como cada una de las ediciones en Lugares de la Memoria. Mauro, Kennedy representaba para los Estados Unidos un poco esto, ¿no? Del aire fresco de una sociedad conservadora, que hoy lo vemos aún así a Kennedy como conservador, pero hay que situarse en aquel tiempo de los Estados Unidos. Sí, en aquel momento en donde además había todo un principal conflicto, es el conflicto entre estos dos mundos, digamos, ¿no? que está en el corazón de la Guerra Fría, hacía muy poco tiempo se había consolidado la Revolución Cubana, y básicamente Estados Unidos había una confrontación ideológica, histórica también obviamente, con un montón de países que no comulgaban del todo con el imperialismo norteamericano, como se decía en ese momento, y sigue siendo hasta el día de hoy. Aparece John Fitzgerald Kennedy como una figura que intentaba llevar dentro de su propio territorio estos avances en cuanto a la inclusión de las minorías, sobre todo de las étnicas raciales, contemporáneo de Martin Luther King, por ejemplo, y también por ejemplo, él era católico, entonces, digamos, en un país que por lo general venía de tradiciones más protestantes, ¿sí? Eso también incluía una rareza en cuanto a su figura, y sobre todo hacia afuera, justamente, digamos, donde podemos empezar a dilucidar ese porqué del monumento en un pueblo en el medio de La Pampa, tiene que ver con la idea del panamericanismo que profesaba Kennedy a través de créditos baratos para muchos países de América Latina, para poder, en un supuesto, digamos, ¿no?, desarrollar industria, ¿no?, llevar desarrollo social a otros países a partir de la promoción de Estados Unidos y de sus distintos organismos. Eso obviamente en algunos gobiernos fue bien visto, sobre todo en gobiernos centroamericanos, otros que tenían otros procesos y otras ideas, digamos, vieron eso como una estrategia más de las tantas que Estados Unidos había tenido para profundizar la dependencia justamente hacia ese país. Sí, más allá de la mirada macro que solemos hacer hoy desde los Estados Unidos y siempre, porque no deja de ser como el gendarme del mundo, por ahí eso hay en discusión, pero queriendo decir que debe pasar puertas adentro de otros países, Kennedy representó para el interior de los Estados Unidos esta discusión de, por ejemplo, pensar si iba a seguir o no con la guerra de Vietnam, que detrás de esa guerra de Vietnam hay un gran negociado, es la industria armamentística la más grande de los Estados Unidos, digamos, se empezó a ganar enemigos internos. En el medio se da el temor al contagio de la Revolución Cubana, por eso hasta algunos lo acusaban de simpatías comunistas, nada más lejos de la realidad, pero simpatías de ese tipo, porque estaba incluso viendo cómo relacionarse con Cuba. Y porque internamente, digamos, esas distinciones que hoy podemos llegar a hacer, digamos, ¿no?, de tintes entre alguien más progresista y una mirada comunista, si se quiere, en sí, internamente nos hacía esa distinción, ¿no? Estos aires
que llevaba a Kennedy de cierto progresismo, se veían hacia mucha de la población interna de Estados Unidos como el camino hacia abrirle las puertas a las ideas del comunismo, sobre todo por su cercanía con Cuba. Claro, venía muy poco tiempo atrás, la posguerra, empieza, luego se va a ir acentuando una persecución hacia el que piensa diferente, digamos, en ese marco estaba ocurriendo toda esta situación en los Estados Unidos. Un presidente que generó simpatías en otros lugares como en esta provincia de La Pampa, que es a lo que vamos a pasar después en el segundo bloque, pero para que una persona disponga de capital, de tierras, de un homenaje en principio de un sector privado, después convencer al Estado y sea esto el único en el mundo. Hasta el hermano de Kennedy después fue también asesinado. El único fuera de Estados Unidos. Claro, fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, que es donde obviamente hay otros homenajes. Fuera de Estados Unidos, el único memorial, monumento, como lo queramos llamar, que se encuentra es en Kemu-Kemu. Decía, el hermano de Kennedy, el hermano que después también asesinado, Bob Kennedy, también. Se inauguró antes que lo mataran, o se enteró que lo estaban haciendo y mandó un mensaje a quienes eran, una carta, agradeciendo por esto que terminó siendo, al día de hoy sigue siendo histórico, es el único, el único. Para los medios de comunicación, digo, y con esto ya vamos a después dar paso a lo concreto del monumento de Kemu, también Kennedy fue un adelantado. Hoy hablamos de redes sociales, de tiempos, se empezó a hablar en política de la agenda setting por el debate con Nixon. Un ejemplo, estaba la televisión norteamericana transmitiendo en vivo en Estados Unidos, imagínense, década del 60, de por sí son muy importantes los debates, se corta la transmisión por un corte de energía eléctrica, Nixon sigue hablándole a los pocos que estaban presentes ahí porque el debate era abierto, había gente, y Kennedy se cayó. Fue el primero en entender que eran muy pocos, él estaba hablando a un todo, al mundo en general a través de la televisión, y muchos dijeron, ahí ya le ganó el debate. Sería después, por no hablar. Por no hablar y hablarle solamente a las cámaras. Cuando se prendieron de nuevo, cuando volvió la luz, continuó el debate, después el resultado final fue ese, que Kennedy ganó el debate, que suele ser importante para la definición de las elecciones. Volvemos a Argentina, en el próximo bloque, a Kemu-Kemu, La Pampa, a hablar de cómo se gestó este monumento a John Fitzgerald Kennedy. Bien, continuamos en Lugares de la Memoria, como les adelantamos en el primer bloque. Vamos a tratar de contarles cómo es que se gestó el monumento a John Fitzgerald Kennedy en Kemu-Kemu. Mauro es profesor de historia, todos lo saben, pero además es de Kemu-Kemu, así que la historia la ha vivido muchas veces, ¿no? Cómo se ha gestado. Monumento que se inauguró en el 67, se empezó a construir 2 años antes. Se empieza a construir alrededor del 64. Lo primero que hay que siempre aclarar es que el monumento es una iniciativa privada. Hay un grupo nucleado alrededor de lo que se denomina como la Rosa del Hombre Nuevo, que de hecho es una de las, digamos, de los bronces que hay debajo del monumento, en uno de sus lados, de sus caras. En ese grupo había artistas reconocidos, por ejemplo estaba Perezeris, claro, artistas fuera de los límites provinciales. De los límites provinciales, claramente. Él, por ejemplo, el escultor Lincoln Presno, y entre ellos estaba un profesor de filosofía que es Fernando de María. Fernando de María pertenece, digamos, entre las, digamos, de las múltiples familias que se consideran fundadoras del pueblo, ¿no? De los Madero, los Unzué. De María es descendiente, digamos, de esas familias fundadoras, y es él el que básicamente encara, por así decirlo, en términos de ser su principal benefactor, de aportar la mayor parte de capital, a través de la venta de una de sus estancias, estancia Lazarita, más o menos 2.000 y pico, 2.500 hectáreas, vende esa estancia para comenzar a financiar el proyecto del monumento que en su diseño está encargado Lincoln Presno. Internamente después en el pueblo se conforma una comisión pro monumento a Kennedy, en donde ahí sí participan digamos, integrantes de la comunidad del pueblo. Por ejemplo, el director del instituto, Amadeo Yaques, participan abogados, médicos, ¿no? Gente de la comunidad que aportó
que generalmente capital o esto, ¿no? Ayudar a difundir, a dar a conocer el monumento que se estaba realizando. Ahora hay una clara identificación de esos pobladores o ese poblador más sus amigos o conocidos del sector para, digo, ¿por qué homenajear a Kennedy? El porqué tiene que ver justamente con que este grupo de la Rosa del Hombre Nuevo se identifica, entre otros, con Kennedy. Como era un grupo que se identificaba, ¿no? Y se identificó con sus ideas políticas, se identificó también con, digamos, con su prédica hacia América Latina, esto, ¿no? El panamericanismo, lo que hablábamos anteriormente, y fundamentalmente, y es una cuestión no es obvia, digo, pero hay que remarcarlo, que es el hecho de que John F. Kennedy haya sido asesinado. Claro. ¿No? También marca un poco la profundidad, profundiza aún más ese apego, ese legado, ¿no? Muchos de ellos, además, identificación católica también. Había una identificación católica, ¿sí? Muchos de ellos eran católicos, por eso el monumento, cuando se filma desde arriba o alguien puede sacar una foto, se lee Ave María en homenaje a la madre de todos los cristianos y todas las cristianas. Y además el monumento en sí, en su momento, en la idea inaugural, tenía la opción de subir hacia esa parte, ¿no? Hoy en día eso está clausurado. O sea, podía subir como se sube el obelisco, claro, por ejemplo, de Buenos Aires. Claro, como el obelisco, una idea similar que, bueno, ¿no? quedó clausurado en un momento, pero o sea, pues en este caso la escalera no estaba cerrada. Claro, exactamente. Sí. Y el monumento en sí, así como se ve, es la idea original. El monumento es un monumento pensado digamos, así, en bruto como está, digamos, es de la tradición del brutalismo, digamos, claro, muy reconocido, sobre todo en edificios soviéticos, pero que viene de una tradición francesa. Otra cosa más para vincularlo al comunismo, claro, si se quiere hacer. Exactamente, bueno, pero bueno, es una tradición que viene de Francia, los soviéticos lo adoptan más contundentemente, pero eso tiene que ver con esto, ¿no? La idea de un hormigón armado. Pues muchas veces se entendió de que faltaba completarlo con mármol, de hecho hay una historia ahí, de que completarlo, pero no, el monumento así como fue diseñado se terminó. Fue pensado. Muy alto, 30 y pico metros, cerca de 40, un poquito menos de 40. 30 y pico metros y representa, esa altura representa justamente la altura política de la carrera de Kennedy, y el prisma transversal que lo corta es justamente la representación del quiebre abrupto de su vida política, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ese es el simbolismo propio. El otro que no aparece muy seguido, pero que sí apareció en algunas cartas, que se ha recolectado, es que cuando el sol le da al monumento, proyecta su sombra en la llanura, proyecta una K, digamos, ¿no? La intersección proyecta una K. Ahora, el monumento está casi al ingreso de Quemú Quemú. Sí, está dentro del ejido urbano. Sí. Te lo chocás, digamos, porque es imponente, y él no lo va a decir porque yo les contaba que él es profesor de historia y además es de allá. Es un pantalón, para muchos lo miramos el pantalón. Es el pantalón de Kennedy. Pero bueno, está bueno aclarar esto, digamos, digamos, del por qué está diseñado así, ¿no? Y también la idea de que ese monumento tiene como una especie de entrada, digamos, ¿no? El monumento se mira hacia un lugar, de hecho mira hacia el pueblo, por ejemplo, mira hacia un punto cardinal, pero además tiene como una especie de pasillo de entrada en donde estaban colocadas, hoy en día se las colocan a veces, de manera muy infrecuente, todas las banderas de todos los países de América en general. Claro. Y eso era como parte también, digamos, del significante. Había otra forma que era de participar del hacer del monumento, que era comprar, que en realidad obviamente no había en título de propiedad, pero comprar simbólicamente 1 metro cuadrado de tierra de la tierra debajo del monumento, ¿no? Eso era para recaudar más fondos, porque el monumento era costoso. El monumento realmente muy, muy costoso, ¿sí? Hubo aportes de otros municipios allí, incluso Amalia Fortabat, la dueña de Loma Negra, aportó tanto dinero como cemento. Sí, bueno, una crónica da cuenta que aportaron Santa Rosa, la propia Quemú Quemú, Realicó, Intendente Alvear, Castex,
Catriló, La Maruja, General Hacha, Uriburu y Amalita Fortabat. Exacto. También como propietaria de una de las empresas más importantes del cemento en el país. El monumento ha tenido algunas modificaciones, sigue, no en la esencia, pero sí en el alumbrado, en el acompañamiento, pero de eso, de cómo está hoy y de lo que pasó, Mauro lo contó recién hacia el pasar, hay un mito sobre una cuestión de si había que ponerle mármol o no. Y lo otro es el acto del día de la inauguración, es casi hollywoodesca, una situación que ocurre. Pero eso se lo contamos en el próximo bloque de Lugares de la Memoria. Continuamos en Lugares de la Memoria, le presentamos a Kennedy, le contamos cómo se construyó más o menos el monumento y ahora vamos a ir al día de la inauguración y a otro mito. Vamos a arrancar primero por la cuestión del mármol. Algunos lo ven como de cemento, como que le falta algo, le falta o pintarlo o le falta, en este caso, ponerle piedras que lo hagan relucir, recubrirlo. Sí, ahí siempre fue algo de que fue hasta esto, ¿no? Un mito del pueblo, de que el monumento estaba sin terminar, pero además porque tiene un correlato, que es que una vez que el monumento se termina efectivamente, un empresario uruguayo le escribe a Fernando de María ofreciéndole el mármol para el monumento, que efectivamente era mucho más caro, o sea, cubrirlo el mármol es más caro que hacer todo el monumento. Este señor le ofrece el mármol, Fernando entendiendo, digamos, de que bueno, de que podía ser algo que embellezca todavía más el monumento, diciendo que era una donación, acepta, y aparentemente lo que este empresario manda no son las placas de mármol, sino las piedras de mármol completa, y sacar las placas era muy costoso, cortar el mármol, pulirlo, etc. Trabajarlo. Claro, manda una montaña, como si fuera casi un pedazo de una cantera. Es un pedazo de una cantera, sí, ¿no? Que es gigante además. Lo fueron a ver, y esto es parte del mito, no sé, hay notas crónicas periodísticas que cuentan esto, que lo fueron a ver y dijeron, cuando vieron, no, es más caro sacar el mármol de acá que hacer otro monumento nuevo. Y supuestamente ahí quedó, no se sabe cuánto, pero ahí quedó. Que quedó en la aduana. En la aduana argentina, la montaña de granito. Pero para que quede claro, la idea original era como está ahora. Es como está ahora, exactamente. Llegó a tener en cuenta este aporte por las dudas, pero bueno. Exactamente. Con las modificaciones que vos mencionaste, que es... claro, hoy es distinto. En un momento, obviamente esto es un monumento, hay que mantenerlo, necesita algunas cuestiones, sobre todo alrededor, el pasto y demás. Y como decíamos, el monumento no fue pensado de parte del pueblo, entonces en un momento la municipalidad se hace cargo, ¿no? de mantener parte del monumento y lo ilumina, que era algo que estaba previamente, esa iluminación quedó caduca y se lo ilumina sobre todo hacia afuera, en el exterior, con luces frías, y hacia adentro, en ese triángulo que se forma, con luces cálidas. Entonces cuando uno lo ve de noche, lo sigue viendo así, claro. Imponente como es, digamos, ¿no? Esa era un poco la idea. Sí, a veces hay fotos no muy viejas donde estaban todas las banderas, no sé si creo que ahora no están, pero eso debe estar al resguardo o al cuidado. Guardadas, están al resguardo de la municipalidad. Del panamericanismo, ¿no? Eso sí. Claro, sí, de las banderas de toda América, están al resguardo de la municipalidad, y por lo general cuando se hace algún acto no suelen ser muy frecuentes los actos hasta allá, porque bueno, mover instituciones como colegios y demás no está tan cerca, hacia la ruta, porque no está tan cerca, suele ser medio engorroso. Pero por lo general a veces se colocan en alguna fecha en particular. El día de la inauguración, en 1967, pasó lo protocolar. Tiempo después lo visitaría Ilia una vez que fue inaugurado, pero en el acto inaugural mandaron mensajes quienes eran las autoridades importantes. Estamos hablando de que a nivel nacional había una dictadura, la de Onganía. Viene un funcionario de la Organización de los Estados Americanos a la inauguración. Da un discurso que parece que enoja. Básicamente lo que sucede, digamos, ahí en ese contexto, en un contexto de dictadura en la Argentina, en donde además el intendente, que era Justo Kaminsky, era una persona que comulgaba con las ideas de Onganía, y uno de los, aparentemente un agricultor,
rural, de los que está ahí presente, le empieza a gritar comunista, comunista. Claro, porque el discurso hacía mucho referencia Hacía a la derecha referencia civil, a lo que había sido el legado claro, de Kennedy. Empieza a recuperar un poco los valores de Kennedy, empieza a recuperar ese... Sepan, había 2.500 personas, y esto es un detalle, no era un acto así nomás. No era un acto 2.500 personas habían llevado escuelas. En un pueblo que un tenía pueblo. Sí, más o menos 4.000 habitantes. Claro. Bueno, un acto importante, porque es la importancia del monumento fuera de Estados Unidos, ¿no? El único todavía. Sí, sí. Bueno, y ahí se produce esto, que empieza una persona del público enojada a gritarle comunista. A gritarle comunista. El delegado de la EA, según las crónicas, ¿no? Sí. Le contesta, ¿sí? Le responde esto, ¿no? Sí, que nada que ver, no. hay una interlocución, y aparentemente el intendente del pueblo, Justo Kaminsky, le dice al comisario del pueblo que lo baje del estrado de donde estaba hablando al delegado de la OEA y que lo encane, digamos, que lo detenga. Este comisario aparentemente lo mira desconcertado, porque obviamente era una escenario, persona, repito esto, 2.500 personas, 2.500 alguien de la OEA. Alguien de la OEA. Es una persona que además es un delegado internacional, se supone que, digamos, no debería una autoridad pueblerina tener la autoridad justamente para hacer eso. En ese entredicho, el comisario le dice al delegado de la OEA, mira, lo mejor es que termines y te vayas. Y el mito es que esta persona huye entre los campos porque lo iban a linchar, básicamente, claro, porque lo querían agarrar cuando termine el acto, lo querían agarrar para... En este caso el comisario lo desoyó al intendente, le avisó, onda, estoy al medio. Claro. No me meta en problemas, termine y váyase. Sí. Después las más crónicas hablan de que terminó huyendo primero por el campo y después tomando un auto. No se ha determinado si primero si salió por el lado de Pellegrini o por 9 de julio, pero bueno. Sí. Pero salió a campo traviesa. Y ese es el broche, que por suerte no se encuentra mucho en las crónicas, pero sería el broche de la inauguración del monumento. Porque además, como muchas cosas que pasan históricamente, esto que hicimos son mitos, pero básicamente es tradición oral, digamos, claro. ¿No? O sea, no hay una crónica, si bien está mencionado en algunos diarios de la época, pero como en sí fue un acto cubierto internamente, más allá de que después tuvo repercusiones, digamos, de saludos de presidentes que lo fueron a visitar, o las mismas cartas de los cancilleres, del canciller estadounidense y demás, el acto quedó en eso, digamos, y eso no se dio a conocer. Muy probablemente para que no opaque el hecho de la inauguración. El único monumento todavía fuera de Estados Unidos, 1967, desde ese momento es que está el monumento a John Fitzgerald Kennedy en Camus, La Pampa. Cerramos así otra edición de este espacio Lugares de la Memoria. Seguiremos les contando por qué los lugares que transitas, que recorres o que habitas se llaman como se llaman. Gracias, hasta la próxima.